Muy buenas tardes, bienvenidos a esta actividad académica llamada Gestión Pública, Archivos y Responsabilidades, enfoques jurídicos actuales, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Veracruz. A nombre del doctor Arturo Miguel Chipuli, director de este instituto, les damos la más cordial bienvenida. A continuación, me voy a permitir presentar a los que serán los conferencistas y disertantes de esta última mesa, con la cual cerramos este magnífico evento académico. La mesa titulada es la mesa 3, tópicos de relevancia en materia de responsabilidades administrativas. Esta formidable y destacada mesa está conformada por los ponentes de la maestra Elizabeth Lanzago Villa de la Universidad Veracruzana, a la cual les pido le demos un fuerte aplauso. La maestra Esperanza Jara Herrera, doctorante del Instituto de Ciencias Jurídicas, también un fuerte aplauso para ella, por favor. El doctor Alejandro Toledo Utrera, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor. Fuerte aplauso. Y uno de los destacados organizadores, junto con la doctora Ana Josefina Bello, también que le pedimos le ofrecemos un fuerte aplauso a la doctora Ana Josefina por tan destacada iniciativa. Y por último cerramos con el maestro Víctor Manuel Hernández Villar, también coorganizador de este evento académico. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, la lectura de la síntesis curricular de nuestra primera ponente. La maestra Elizabeth Lanzago Villa es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana, maestra en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara, estudiante de la licenciatura en Derecho. Ha cursado diplomados en Protección de Datos Personales, Transparencia y Acceso a la Información, Derechos Humanos, entre otros por diversas universidades nacionales e internacionales como la Universidad de Sevilla, España, en la Facultad de Estudios Superiores de Arclán, de la UNAM y en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con experiencia en temas de datos personales, transparencia, archivo, acceso a la información, administración pública, políticas públicas, auditorías de cumplimiento, datos abiertos, gobierno abierto, docencia virtual, sistema electoral, entre otros. Ha colaborado en diversas instituciones como Ayuntamiento de Jalapa, el OPLE de Veracruz, el Centro IBAI, en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, entre otras. Se ha desempeñado como ponente en diversas instituciones en el Estado de Veracruz, así como en los estados de Durango, Morelia, Baja California, Hidalgo y Guadalajara. Ha sido jueza en certámenes de oratoria y debate político, colaborado en publicaciones como el libro Tópicos de Derecho Contemporáneo y para la revista Accesa de Veracruz. Docente de la Universidad de Jalapa, Universidad de Guadalajara, Universidad Metropolitana de Jalapa, de diversas experiencias educativas. Tiene el uso de la palabra, hasta por 20 minutos, estimada maestra Elizabeth. Gracias. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Bien, primero que nada me gustaría agradecer nuevamente la invitación, sobre todo del doctor Arturo Chipuli, y obviamente pues de los amigos que forman parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas. También reconocer la labor de los doctorandos en Derecho del Instituto, que la verdad es que son muy proactivos y siempre están buscando como realizar nuevas actividades para promover justamente todos estos temas que están, no quiero decir de moda, porque la moda pasa, sino que llegaron para quedarse, ¿no? En este caso en específico, pues bueno, a mí me toca hablar de la vinculación que existe entre la Ley de Responsabilidades Administrativas y el derecho de acceso a la información, ¿no? La que sigue, ¿qué es lo que les quiero compartir en esta tarde? Gracias, muy amable. ¿Qué es lo que les quiero compartir en esta tarde? Lo que les quiero compartir es, primero me gusta siempre como iniciar con algunas preguntas de reflexión y diríamos entonces, ¿qué buscamos, no? ¿Qué es lo que buscamos en esta ponencia? Bueno, entender el derecho de acceso a la información como herramienta de prevención, identificar faltas administrativas y sus consecuencias, reconocer el derecho del ciudadano como motor de la rendición de cuentas. Y entonces yo haría la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el derecho humano de acceso a la información se vulnera desde el interior de la administración pública? Y cuando digo administración pública puede ser municipal, estatal o federal, ¿no?
Más adelante les voy a platicar un poquito qué es lo que está pasando en los ayuntamientos ahorita con el cambio de administración, que seguramente ustedes ya lo conocen, ya lo leyeron, ya han visto por ahí notas, ¿no? Y cuáles son las implicaciones que tiene el hecho de que, por ejemplo, no dejen información las administraciones salientes, ¿no? Cuando existe una ley de responsabilidades administrativas, pero también existe una ley general de archivos, que entiendo que por aquí estuvo la maestra Gloria Elena, que la verdad es una eminencia en materia de archivos, y justamente todos los conocimientos que tiene acerca de lo que es la gestión documental, ¿no? Entonces, primero me gustaría compartir con ustedes cuál es el marco legal que sustenta justamente esta vinculación o esta relación entre el derecho humano de acceso a la información y el tema de responsabilidades administrativas. Pues bueno, obviamente en el artículo 6º constitucional, pues es, digamos, donde se regula, donde se pronuncia, donde se da a conocer en la Constitución este derecho humano de acceso a la información, ¿no? Siempre cuando hablo de derechos humanos y específicamente de este derecho, yo les pregunto a mis alumnos, ¿no? O a los ponentes, ¿qué tipos de derechos conocemos? ¿Qué derechos conocen ustedes? ¿Qué derechos humanos conocen? ¿Saben que existen? El derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al libre tránsito, el derecho al agua, el derecho a la vivienda. ¿Me faltó alguno, maestro? El derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Y entonces con las reformas que se han venido dando en la sociedad a nivel nacional y a nivel internacional, pues de unos años por acá podemos identificar o ya conocemos un poco más esta nueva ola de derechos, que es el derecho a acceso a la información, el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la buena administración pública, por ejemplo, que si bien en México todavía no se ha hablado mucho de él, en otros países como Europa o España pues ya se maneja este concepto de el derecho a la buena administración pública, ¿no? Entonces, sí es importante, como siempre les he platicado, que primero como ciudadanos conozcamos e identifiquemos nuestros derechos, ¿no? Después sepamos en qué documento se encuentra, que en este caso pues es la Constitución, ¿no? La siguiente pregunta que yo siempre hago es, ¿podrían por favor levantar la mano o asentir con la cabeza si de 6 meses para acá se vieron en la necesidad de consultar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos? ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Y los que no levantaron la mano? No, no es cierto. Entonces, ¿por qué es importante? O sea, yo siempre lo que trato de como fomentar es ¿por qué es importante que conozcamos nuestra Constitución? No que la sepamos como periquitos, porque pues para eso está un control F, afortunadamente, en la computadora, ¿no? Pero que sí sepamos nuestros derechos y que sí sepamos que las instituciones de los 3 niveles de gobierno pues tienen la obligación de garantizarlos, ¿no? En este caso, pues es que nace el derecho de acceso a la información en el artículo 6º constitucional. Fíjense que en algún momento tuve la oportunidad de conocer a uno de los legisladores que allá por el 2011, 2008, 2006, más o menos, se empezaba a hablar de la ley de transparencia y se empezaba a hablar de la ley de acceso a la información. Y él justo fue de los que votó a favor en que se autorizara, promulgara, aceptara, se aprobara en favor justamente la reforma en temas de acceso a la información y de transparencia que venían impulsando un grupo de reporteros, ¿no? Y de medios de comunicación justamente para hacerle ver al ciudadano que él tiene que conocer cuáles son las acciones que se realizan en las instituciones públicas, ¿no? Y entonces yo también luego les pongo este ejemplo, ¿no? Imagínense que ustedes a sus hijos, bueno, los que tengan, porque todos se ven muy jóvenes aquí, pero bueno, les pongo el ejemplo, imagínense que llega mi hijo y el lunes, pues yo le tengo que dar su mesada, ¿no? O bueno, su semana o su lanita para que se mueva en camión y demás, ¿no? Y de repente el miércoles o el martes me dice, ma, ya no tengo dinero. ¿Qué haría yo? Le diría, no te preocupes, mijito, aquí están otros 500 pesos, ¿no? Yo le voy a decir, oye, ¿por qué no tienes dinero? ¿En qué te lo gastaste, no? Digamos que podríamos hablar de una rendición de cuentas familiar, ¿no? Entonces, más o menos así tienen que hacer las instituciones públicas de nivel estatal, municipal, estatal y federal, y todos aquellos que reciban y ejerzan recursos. ¿Por qué, señores?
porque ustedes a través de sus impuestos, ¿sí? Son los que digamos que entregan ese dinero a los gobiernos, pues para que ellos lo puedan aplicar. Entonces nosotros tenemos que saber y tenemos que conocer en qué se gastan y se ejercen y se usan esos recursos públicos, ¿no? Por eso la importancia del artículo 6º constitucional, además de que sirve de puente para poder acceder a otros derechos. Y bueno, relacionado con esto, vamos entonces con la ley de responsabilidades administrativas o de los servidores públicos, que es evidente que en el artículo 108 y 114 pues habla de esa responsabilidad que tenemos por nuestra parte, todos los que ejercemos un cargo público y nos pagan a través, yo siempre lo digo, nos pagan a través de los impuestos. Esa es la realidad. No hay otra, ¿no? O sea, yo podré decir, bueno, ok, trabajo en X lado, pero al final los que nos pagan pues, son los impuestos que todos como ciudadanos pues aportamos, ¿no? Entonces, hoy digamos que vamos a hablar un poquito acerca de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la relación que tiene la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Que con la reforma que se hizo el año pasado y el antepasado, la reforma constitucional y demás, o sea, al final de cuentas son muy similares, o sea, realmente digamos que se ajustó, se modificaron muy pocas cosas, ¿no? Retomemos entonces qué es el derecho de acceso a la información. Es el derecho de cualquier persona a solicitar y recibir información pública, ¿sí? Entonces, ¿alguno de ustedes ha hecho una solicitud de acceso a la información pública? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. Yo los invito, mal haría si no, yo los invito a que cuando ustedes lleven gusto, ingresen a la Plataforma Nacional de Transparencia o busquen el correo electrónico de la Unidad de Transparencia de cualquier sujeto obligado. ¿Qué quiero decir sujeto obligado? La Ley General de Transparencia establece que cualquier institución pública que ejerza y reciba recursos públicos pues tiene que contar con una unidad de transparencia y a través de esa unidad de transparencia se gestionan las solicitudes de información. Entonces, no tendría nada de malo que alguien hiciera una solicitud de información y dijeran cuánto le pagaron a Carlos Rivera, que por cierto viene mañana, va a estar en Veracruz, ¿no? En la Macroplaza a las 10 de la noche por quien guste ir, pero no tendría nada de malo, no tendrían por qué no entregar la información de cuál fue este comité o este consejo del carnaval, pues cuánto fue que pagó, ¿no? En función de, o cuáles fueron los pagos que hizo el Ayuntamiento de Veracruz, Boca del Río, las instituciones involucradas en este magno evento, y entonces ellos tendrían que entregar esa información, porque nosotros como ciudadanos tendríamos que conocer. Si ustedes un día entran a la Plataforma Nacional de Transparencia y ponen Elizabeth Ramsauer Villa, ahí van a ver cuánto gano y cuáles han sido mis sueldos a través de, desde que inicié, ya hace algunos añitos, en la administración pública, ¿no? Entonces, el sueldo es público, ¿no? A mí me tocaba cuando daba capacitaciones a los ayuntamientos, en algún momento, escuchar al alcalde, al síndico, al regidor y ahorita actualmente, con los cambios de administraciones, es que cómo vamos a hacer nuestro sueldo público, ¿no? Es un riesgo a nuestra seguridad, ¿no? Es una, digamos que me van a secuestrar, ¿no? Si se dan cuenta cuánto gano. Y entonces yo les hacía digamos que esta comparación y les decía, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Si yo me meto a su Facebook ahorita, le puedo decir todo lo que hizo. A dónde fue, dónde cenó, qué compró, cuándo viajó, cómo se llaman sus hijos, en qué escuela van sus hijos. Y si luego lo ligo, ¿no? Con su esposa, su pareja, su novia y demás, pues créame que voy a encontrar muchísima más información que me dé que usted tiene las posibilidades económicas a que se publique el sueldo. Esa es una. Y dos, la ciudadanía tiene que saber cuánto le pagan, porque los que le pagan son los ciudadanos. Y entonces ellos tienen que saber cuánto cobra usted, ¿no? Justamente para garantizar este derecho de acceso a la información y la transparencia, ¿no? Entonces, este derecho tiene dos principios clave, tiene más, ¿no? Pero a mí me gustaría resaltar el principio de gratuidad, que las respuestas a las solicitudes de información no tienen costo, ojo, paréntesis, ¿no? Si la información se entrega de manera digital, pues obviamente te van a mandar un archivito con toda la información, ¿no? Pero si por alguna razón la información está en formato físico y tienen que sacar copias, pues ¿qué creen? Hay una ganga, porque las primeras 20 fojas son gratis, ¿no?
Entonces ya de esas ya no pagan nada, ¿no? Y las segundas, pues bueno, dependerá del sujeto obligado el costo de los gastos de reproducción que haya implementado, ¿no? Luego entonces tenemos el principio de máxima publicidad, que toda información es pública, salvo excepciones por seguridad o porque sean datos personales o información confidencial, ¿no? Y ahí les va un ejemplo bien sencillo. Si la Universidad Veracruzana, por ejemplo, pidieran copia de mis últimos 3 CFDIs, o sea, que son el pago de mis últimas 3 quincenas, en ese mismo documento habría que testar, cubrir, suprimir, tapar cierta información que no es pública, ¿no? Que no abona a la rendición de cuentas y a la transparencia, ¿sí? Como por ejemplo mis deducciones. Imagínense que mi esposo me demande, ¿no? Y tenga yo que estarle pagando ahí una pensión al muchacho guapetón, ¿no? Porque me demandó. Entonces, esa deducción, pues obviamente la testarían, la cubrirían, la taparían. Al final es posterior a que se eroga mi sueldo, ¿no? No tendrían los ciudadanos por qué conocer, después de que me depositan, qué hago con mi sueldo o con mis ingresos, ¿no? Sin embargo, sí tiene que quedar visible mis prestaciones, mi sueldo, ¿no? Mi número de personal, a qué área estoy adscrita, porque eso sí es importante para el ciudadano, ¿sale? Entonces, esto es un poco acerca del principio de máxima publicidad. Después, entonces, tenemos que en el artículo 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y esto es bien importante sobre todo para las nuevas administraciones municipales, establece que se presume que la información debe existir cuando deriva de sus facultades y atribuciones legales y competencias y de acuerdo a la Secretaría, al Ayuntamiento, a la dependencia de la que estemos hablando. ¿Qué quiere decir? Que el Estado tiene la obligación de documentar su actuación. La ausencia de documentación no es neutral, puede ser indicio de irregularidad. Desde la teoría del derecho administrativo, el expediente es el soporte material del principio de legalidad. Por eso es importante que todas las actuaciones que realicen las instituciones públicas que reciban y ejercen recursos públicos lo documenten, ¿sí? Hay diferentes mecanismos. Por ejemplo, en algún momento que platiqué con personal de CFE a nivel federal, ellos, por ejemplo, tienen un sistema de correspondencia en donde ellos realmente ya no hacen oficios, sino que es un sistema en donde escriben lo que debería o lo que quisieran poner en un oficio y entonces lo mandan por ese sistema, te notifica a ti, a tu correo electrónico, que te llegó un oficio donde están pidiéndote cierta información y demás. Y el punto es que ellos ya todo lo hacen de manera digital. Entonces las actuaciones, bueno, y como tiene firma digital y sello, pues de ahí es donde se valida, ¿no? Porque pues obviamente a ellos les piden que utilicen su firma digital del SAT pues, para poder firmar esos documentos. Entonces realmente ya no están generando papel o no están utilizando documentación en un formato físico, ¿no? Sino que ya todo lo hacen de manera digital. Ahora, esto es muy benéfico por muchas razones. Una, pues obviamente no contaminamos. Dos, todo queda guardado en el sistema. Entonces ya no hay de que cambiamos de administración y los de la administración anterior salieron con las cajas y se llevaron las cosas. Cosa que ya ni debería estar pasando, ¿no? Y obviamente, al tener esa documentación soporte, pues podemos de alguna manera acreditar que cumplimos con nuestras funciones y atribuciones. Por ahí me llegó una vez no quiere decir un chisme, sino que un comentario que imagínense que un secretario particular, no hablo del secretario del ayuntamiento, el que tiene la figura, las funciones y están establecidas digamos que en los manuales, ¿no? No, el secretario particular del ayuntamiento generó y mandó un oficio al tesorero pidiendo que se pagaran unas facturas. ¿Eso se podría o no se podría? Estoy hablando del secretario particular, no el secretario del ayuntamiento, ¿no? ¿Qué tendríamos que ver primero? Si dentro de, obviamente no, en la ley orgánica del municipio libre no establece que un secretario particular o privado, pues, ¿no? Tenga ese tipo de funciones y atribuciones. Entonces, ¿cómo es posible que genere un oficio para darle una instrucción o una indicación al tesorero para el pago de unas facturas? Entonces, por eso es bien importante que cuando ustedes desempeñen cargos públicos, desde, digamos, mi naturaleza de administradora, es que los puedan, lean los manuales, lean los reglamentos y sepan hasta dónde pueden llegar, pues para que así sea muchísimo más fácil, ¿no?
Siguiente, entonces, diríamos que la transparencia como garantía de la rendición de cuentas, porque pues en este caso el derecho es el derecho de acceso a la información, y de ahí nace, digamos que el que podamos presentar o hacer solicitudes de acceso a la información, y viene la otra parte que es la rendición de cuentas, ¿no? Donde nos dicen que la publicidad es la regla, el secreto es la excepción, el poder público es responsable, sin transparencia no hay control democrático, sin control democrático pues no hay un Estado constitucional, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto más o menos? Que si como ciudadanos no ejercemos nuestros derechos y nos involucramos y hacemos actividades de participación ciudadana, porque hacer solicitudes de información y consultar la Plataforma Nacional de Transparencia es un ejercicio de participación ciudadana. Está muy acotado ese concepto de participación ciudadana en nuestro país porque lo relacionamos en materia electoral, ¿no? Participación ciudadana es votar, participación ciudadana es participar en estas consultas públicas que hacen, pero no, señores, participación ciudadana es preguntar, participación ciudadana es buscar en la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no? Porque así es, participación ciudadana es involucrarnos en las convocatorias que sacan para el presupuesto, para ejercicios, por ejemplo, del presupuesto participativo, ¿no? Entonces, por otro lado, ahí es donde se une, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones o las actividades que tienen que hacer los sujetos obligados, ¿no? Ya les decía yo, instituciones del ámbito municipal, estatal y federal. Tienen que atender a las solicitudes de información, tienen que publicar obligaciones de transparencia. Estoy hablando del derecho de acceso a la información exclusivamente, ¿no? ¿Qué pasa si no cumplen con esas obligaciones, ¿no? ¿Qué pasa si no, digamos que garantizan este derecho de acceso a la información a los ciudadanos? Pues por su parte está la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que como muchos saben y varios saben, considera faltas graves, considera faltas no graves. Aquí igual coloqué algunas, o sea, son como ejemplos nada más, porque no les voy a venir a recitar la ley. Yo siempre les he dicho que con un control F se resuelve todo, ¿no? El día que seamos computadoras y nos grabemos todo, pues ahí sí, ¿no? Pero bueno, lo podemos identificar así. Entonces, ¿qué pasa cuando, y ya estoy por terminar, qué pasa cuando se convierte en falta administrativa, ¿no? ¿Qué es lo que es, en qué momento se convierte en una falta administrativa que, ojo, el que tendrá que deliberar eso, ¿quién es? ¿Quién tiene que evaluar y quién tiene que sopesar y tiene que iniciar, digamos que ese procedimiento de responsabilidades en contra de, o esa investigación? Pues los órganos internos de control, esa es su función, es su naturaleza, es su origen. Órganos de vigilancia, ¿no? Son a los que más les deberíamos de tener miedo en todas las instituciones públicas. Y muchas veces pues ni sabemos qué hacen, ¿no? Me ha tocado, les decía yo, dar pláticas y de repente las mismas personas que trabajan en la institución no saben qué hace o cuál es la función del órgano interno de control, ¿no? Y la verdad es que para mí representa un asombro porque digo, oye, tú estás entregando tu declaración patrimonial, ellos van a hacer una evolución patrimonial de tu situación económica. Y debo recordar que desde hace mucho, fíjense, mi primer trabajo fue en la Contraloría General del Estado. Y justo estuve en la Dirección de Responsabilidades Administrativas y justo mi función era hacer evoluciones patrimoniales de servidores públicos, desde el primer año que entraron hasta el año en el que iban, y hacer un análisis financiero de cuánto habían comprado, coches, casas y demás, ¿no? Obviamente me daban las declaraciones patrimoniales, no de los picudos, ¿verdad? Esas siempre las tenían guardadas, pero de alguna manera en formato Excel es como se iba haciendo la evolución patrimonial de la diferencia entre año y año, cuánto había ganado, cuántos coches, cuántas casas y demás, ¿no? Entonces, en el caso específico del derecho de acceso a la información y la transparencia, en transparencia dentro de la información que tienen que publicar los sujetos obligados, una son las declaraciones de situación patrimonial de todos los servidores públicos. Si ustedes entran a la página de la universidad, a la parte de UTAI o la coordinación de transparencia y se van a la fracción 12, si mal no recuerdo, que es la de declaraciones patrimoniales, y descargan la mía, ahí van a poder ver todo. Cuánto me ha ingresado por trabajar en la universidad, cuánto he ingresado por otras cosas, si he comprado casas, si he comprado coches, si tengo refri, cuánto me costó el refri, las alhajas y lo que, suponiendo que tuviera, ¿no? Entonces, ahí es donde va relacionado, ¿no? No responder solicitudes en plazo, actuar con negligencia, no actualizar las obligaciones de transparencia, declarar inexistencia con dolo, contestarle al ciudadano y decirle, híjole, fíjate que no la tengo cuando sabes que sí tienes esa información, no documentar las funciones, clasificar indebidamente la información, ¿no? Entonces, ¿con qué me gustaría cerrar?
Ya les decía yo, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Desafortunadamente en los cambios de administración municipal, que sigue persistiendo esta situación de que salen o se van las administraciones y no dejan soportes documentales o no dejan información, ¿no? ¿Qué procedería en ese caso? Pues obviamente en el dictamen de entrega-recepción pues, se tienen que establecer cuál es, vaya, todo lo que no se entregó y lo que se debería entregar, que va relacionado con la guía que tiene el ORFIS para los procedimientos de entrega-recepción, y hay formatos muy específicos relacionados con acceso a la información y transparencia, pero adicionalmente, pues claro que se tendrá que dar vista al órgano interno de control que las personas que se fueron, pues no dejaron la información correspondiente, ¿no? Porque eso que trae como consecuencia que la Dirección General de Transparencia y Protección de Datos Personales de la Contraloría General, que ahora es la autoridad garante de esos ayuntamientos, pues obviamente los requiera, derivado de una queja presentada o de no haber dado respuesta a un recurso de revisión y los puede multar. Las multas andan como en 18,000 pesos ya ahora, con la actualización de la UMA, por ahí me he enterado. Entonces, y la tiene que pagar el funcionario, o sea, no la paga el ayuntamiento, sino que tiene que salir de la bolsa del servidor público que no cumplió con esas obligaciones, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero dejar con esto? Conozcan la Constitución, conozcan sus derechos, conozcan sus responsabilidades. Si van a trabajar en la administración pública, conozcan la ley de responsabilidades, ¿sí? Porque si nosotros nos documentamos y conocemos, pues vamos a tener más conciencia de nuestro actuar, ¿sale? Y recordar, es la frase que siempre digo y voy a decir por los días de los días, recuerden que los que trabajamos en el servicio público o en la administración pública, trabajamos para y por los ciudadanos, porque gracias a ellos estamos donde estamos. Y gracias a ellos cada quincena nos cae nuestra lanita. Entonces actuemos con ética y con responsabilidad. Muchísimas gracias. Un aplauso a la mesa. Y destacando algunos puntos de su valiosa disertación sobre el derecho al acceso a la información, principios claves como el de gratuidad, máxima publicidad, leer manuales y reglamentos para los futuros servidores públicos, y quiero destacar también aquí la presencia de estudiantes de la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Ciencias Políticas. Un aplauso también para ustedes que nos acompañan. El caso de la participación ciudadana, también preguntar, lo importante es de buscar la plataforma de transparencia. Este también es un ejercicio muy principal, que no solamente es ir a votar, es algo muy descartable que nos apunta la maestra, las funciones de los organismos internos de control, y también conocer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley de responsabilidades. Muy valiosa la participación de la maestra González. Quiero también destacar la presencia del doctor Alejandro González, quien es aliado y amigo de Instituto de Ciencias Políticas. Gracias, doctor, por estar presente con nosotros. Esta mesa 3, a continuación, le voy a permitir presentar a una gran amiga que es doctorante del Derecho del Instituto de Investigaciones Políticas, quien es la maestra Esperanza Pareja. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestra en Derecho Procesal Penal y Criminología por el Centro Mexicano de Estudios de Posgrado, estudiante de doctorado en el Instituto de Investigaciones Políticas de la Universidad Veracruzana, cuenta con diplomados en juicios orales, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Mario Rebolledo Fernández de Jalapa, Veracruz, en estudios sociales sobre el impacto de la globalización en los grupos vulnerables y en la soberanía de los estados de América Latina. En la Universidad de La Habana, Cuba, en la Administración para el Sector Público, en la Secretaría de Finanzas y Planeación. En General de Políticas Públicas por la Secretaría de Finanzas y Planeación, diplomado de Responsabilidades Administrativas para los servidores públicos, impartido por la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad Veracruzana y los titulares de los órganos internos de control. Tiene el uso de la palabra de no exceder de 20 minutos. Adelante. Qué limitativo. Muy buenas tardes. ¿Hola? ¿Sí? Sí. Muy buenas tardes a todos. Gracias, maestro Sandro, por la presentación. Gracias a la doctora Ana Bello, la coordinadora. Gracias, maestro Víctor, por la invitación. Y, por supuesto, gracias al doctor Arturo Chipulli, nuestro director del instituto. Yo sí requiero un script, porque si no voy a hablar desordenadamente conforme me van llegando las ideas. Entonces, bien. Esta tarde voy a platicar con ustedes sobre los derechos humanos
en la etapa de investigación del procedimiento de responsabilidades administrativas, previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Como sabemos, pues nuestro sistema disciplinario mexicano, vigente desde 2017, pues ha enfrentado dificultades prácticas, tenemos algunos vacíos normativos, algunas confusiones interpretativas, y bueno, si bien algunos tribunales han resuelto adecuadamente ciertos problemas, en otros casos se han confundido las figuras jurídicas, y esto desde luego nos genera incertidumbre en la aplicación del régimen de responsabilidades administrativas. Estas dificultades no solo provienen de la propia ley, ¿no?, sino que también de esta interacción entre el derecho interno y el derecho internacional. En especial, bueno, el derecho internacional de los derechos humanos. Sobre todo por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han impactado directamente en los sistemas disciplinarios en América Latina. Esto, pues, desde luego incluye a México. Como recordamos, México ratificó la Convención Americana en 1981 y acepta posteriormente la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998, por lo que sus sentencias pues, nos resultan vinculantes, ¿no?, a las autoridades mexicanas. Ahora, si hablamos de la etapa de investigación, pues nos vamos a dar cuenta que la etapa de investigación resulta ambigua en su regulación porque, a diferencia de las etapas de sustanciación y resolución, se omiten expresamente las garantías de los derechos humanos de defensa, de debido proceso, el derecho a la verdad y a la tutela judicial efectiva. A pesar de que expresamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas dispone que pues en el curso de toda investigación deberá observarse el respeto de los derechos humanos, pues en realidad en la práctica no se tutelan las garantías mínimas del derecho al debido proceso. Bueno, al final esto en México, a través y dicho por la Corte, a través del control de convencionalidad ex oficio contenido en el artículo 1 constitucional, debe obligadamente armonizar la interpretación y aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La práctica administrativa y los tratados internacionales, incluso en ausencia de regulación expresa. Y ojo aquí porque el criterio de la Suprema Corte, en el artículo 1 de la Constitución, establece que todas las autoridades del Estado deben velar por la reparación de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el control de constitucionalidad y convencionalidad concentrado o difuso, pues está reservado para los órganos jurisdiccionales. El resto de las autoridades, incluyendo las autoridades administrativas, tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes, haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia. Esto lo dice la Corte. En ese sentido, las autoridades administrativas no están facultadas para hacer ningún tipo de control constitucional, por lo que no pueden declarar la invalidez de un determinado precepto, pero tampoco pueden inaplicarlo, ¿no?, como es el control de convencionalidad jurisdiccional. Pero entonces es cuando nosotros lo exigimos que las autoridades administrativas nos dicen, bueno, pues yo no soy juez, entonces pues tampoco puedo inaplicar la ley. Para comprender por qué una autoridad investigadora o una autoridad sustanciadora, no me voy a meter en sus temas, doctora Alejandro, pero un poquito. Pero para comprender por qué una autoridad investigadora o una sustanciadora está obligada a aplicar garantías convencionales aún ante el silencio de la ley, pues debemos partir de la naturaleza de sus actos. Salud. Si bien orgánicamente estas autoridades pertenecen al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, ya me distrajo, sus funciones son materialmente jurisdiccionales. En el caso de las autoridades sustanciadoras, así lo es. Al igual que un juez penal, pues la autoridad administrativa revisa los hechos, valora las pruebas, califica conductas y determina situaciones jurídicas que pueden restringir derechos fundamentales. No necesariamente, bueno, sí, hablamos de patrimonio, de honor, de trabajo. Entonces, la Corte Interamericana ha sido bastante clara
En el caso, Baena Ricardo, que cualquier autoridad pública que a través de sus decisiones determine derechos y obligaciones de las personas, pues estará ejerciendo una función materialmente jurisdiccional y por tanto no puede escapar a los estándares del debido proceso que están previstos en el artículo 8 de la Convención Americana. Bajo esta premisa, el artículo 1 constitucional pues cobra una dimensión operativa de la que no se puede escapar. Una autoridad no puede eludirla. Al ejercer una función materialmente judicial, la autoridad administrativa no puede excusarse en la falta de regulación expresa de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para acotar derechos, porque estará obligada a ejercer el control de convencionalidad ex oficio, pero en su vertiente positiva o constructiva. El control de convencionalidad positivo o constructivo es cuando la autoridad reinterpreta una norma local para hacer una interpretación conforme a los parámetros internacionalistas de doctrina y tratados de la Corte. Esto significa que ante una laguna legal, como la falta de mención explícita, por ejemplo, del derecho a la defensa técnica, la autoridad no debe actuar como un simple aplicador de reglamentos, sino como un garante de derechos humanos. Entonces podemos entender que lo que debe hacer es armonizar la norma interna con el estándar internacional. Lo que va a hacer al final del día es construir una garantía faltante para asegurar que el procedimiento sea viable, sea válido, sea justo. Entonces, en el caso de negar que tiene esta obligación bajo el pretexto de que no es un juez, es desconocer la propia naturaleza punitiva de su función. Entonces, volviendo a la fase de investigación, podríamos cuestionarnos si la autoridad investigadora tiene facultades para ejercer este control. Bueno, pues podríamos decir que sí, pero bajo la vertiente de interpretación conforme y el debido proceso adjetivo. O sea, la autoridad investigadora no va a aplicar leyes, ni va a generar una estructura normativa que permita integrar la norma local con los preceptos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero tiene el deber de optimizar el procedimiento. Si la Convención Americana exige un estándar de defensa más alto que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues la autoridad investigadora debe aplicar el tratado para asegurar que las pruebas que recaba sean lícitas siempre que la ley se lo permita y siempre que las mismas sean pertinentes, sean razonables y necesarias para resolver, respetando el marco jurídico local e internacional. Bien, para pasar ya a la materia, vamos a hablar de los derechos humanos que pudieran vulnerarse en la propia etapa de investigación de procedimientos de responsabilidades administrativas. Cuando yo digo etapa de investigación o fase de investigación, siempre me acuerdo del doctor López Olvera porque el doctor López Olvera ha hecho un análisis frente a la denominación de etapa de investigación o etapa previa del procedimiento de responsabilidades administrativas porque él considera que la investigación es un procedimiento autónomo que inicia con la denuncia. Perdón. Con la vista de la auditoría o del oficio, ¿no? Que es la forma de iniciar una investigación, solo que para él representa un procedimiento autónomo. Y finalmente, pues bueno, ya sabemos que concluye con la calificación de la conducta, con la integración del IPRA o, en su caso, el archivo, ¿no? Bien, para platicarles un poco sobre los derechos que pudieran vulnerarse en la etapa de investigación, podemos mencionar que, entonces voy a moverlo para acá. Bien, entonces tenemos el derecho a la defensa técnica y adecuada. Y bien, el artículo 96 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas menciona que la autoridad investigadora tiene facultades para requerir, para hacer requerimientos a las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos de investigación, pero prevé la figura del defensor o la asistencia técnica jurídica hasta una vez iniciada la fase de sustanciación, dejando la fase de investigación desprovista de un sustento legal dentro del propio ordenamiento
y entonces pues imposibilita el derecho a la defensa. Bien, en el caso Barreto Leiva, que creo que ya lo mencioné, bueno, no. En el caso Barreto Leiva, la Corte sostuvo que impedir la asistencia del abogado en la etapa de investigación pues va a limitar severamente el derecho de defensa y genera un desequilibrio procesal incompatible con el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En Suárez Rosero contra Ecuador, el tribunal precisó que la defensa debe ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe. Asimismo, la Corte, en el caso Minacuero, recordó que el artículo 8.2 de la Convención garantiza el derecho a contar con tiempo y medios suficientes para preparar la defensa, lo que obliga al Estado a permitir que el acceso al expediente sea con el tiempo suficiente y en una medida razonable, pero a partir de la etapa inicial del procedimiento. Entonces, también en esta sentencia se concluye que la ausencia de defensa en la investigación lo que va a hacer pues, es invalidar la prueba recabada. Entonces, podemos afirmar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas solo garantiza la defensa técnica a partir del emplazamiento que menciona el artículo 208, lo cual pues permite que solo cumpla parcialmente con el estándar convencional, pues la defensa debe existir desde la investigación. Esta asimetría se vuelve más visible y agrava la situación que ya se venía presentando de por sí con la emisión del criterio judicial que resulta un tanto restrictivo, emitido por la segunda sala de la ponencia de la ministra Esquivel, y niega la aplicación de la defensa técnica en materia administrativa en idéntico grado que en la penal. Cuando nosotros hablamos de defensa técnica, pues estaremos hablando de una defensa experimentada con cierta experiencia pues, en la materia de responsabilidades administrativas. ¿Qué pasa con esta tesis jurisprudencial que emitió la segunda sala? Pues que se sostiene en que en la falacia de la menor gravedad, diría yo una falacia, porque hace una falsa equivalencia en la que otorga la categoría de mayor gravedad a la privación de la libertad. Entonces resulta que se está tomando, bueno, está sosteniéndose en una premisa reduccionista al pensar, al suponer que la única afectación grave a la esfera jurídica de una persona, pues es la privación de la libertad física, cuando pues ni siquiera podríamos asumir que una sanción, o sea, que no implique la pena de prisión, reduce el requerimiento de una defensa técnica, pues ignorando que la realidad sustancial del proceso y sus necesidades son otras, ¿no? Ello es así porque sabemos que las sanciones administrativas como la inhabilitación o la destitución pueden ser igualmente devastadoras. En la vida personal, en la vida profesional o la reputación, bueno, los servidores públicos saben que cuando te inhabilitan, cuando te has dedicado toda la vida a ser un servidor público, que tienes años en el servicio y que de pronto sale una resolución en la que se te inhabilita, pues es igual a la muerte civil. O sea, al final del día son igualmente devastadoras en la vida personal, en la vida profesional, en tu reputación, en tu patrimonio y por supuesto en el derecho al trabajo. Bien, ahora imagínense todas estas atribuciones que tiene la autoridad investigadora sin control judicial, porque no tienen otras autoridades investigadoras, desde luego que sí. Si hablamos del fiscal, cada vez que el fiscal requiera hacer solicitar un acceso a una información reservada o una información protegida por secreto bancario, lo tiene que hacer a través de una autorización judicial. En cambio, el artículo 97 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no prevé ningún control de esta naturaleza, sino que faculta a la autoridad para acceder a información reservada, a secreto bancario, fiduciario o fiscal sin ninguna restricción. Pero bueno, y esto todo sin una defensa técnica, ¿no? Porque además ya salió la tesis que así lo dispone como innecesario. Ahora, el segundo
derecho al que podríamos hablar, del que podríamos hablar durante un procedimiento, pues es el derecho a no autoincriminarse, ¿no? La práctica administrativa, híjole, no todos, pero sí algunas autoridades investigadoras frecuentemente citan al servidor público como testigo, porque esto es como una trampa, es un tipo de una trampa, y le requieren información bajo el argumento de que debe colaborar con la investigación. Entonces, se le obliga a declarar bajo protesta de decir verdad y posteriormente esa declaración se utiliza para imputarle responsabilidad, ¿no? Entonces, pues aquí estamos violentando no solo el 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino el 20 constitucional, el 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prohíbe considerar el silencio como un indicio de culpabilidad. Entonces, la Corte ha reiterado que ese derecho es absoluto, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en México nuestros disciplinaristas sí se han pronunciado al respecto y han dicho que, han denunciado que estas prácticas constituyen un fraude a la ley, que se usa la obligación administrativa porque estás trabajando en una dependencia o en una entidad y te exigen colaborar con la investigación. Entonces, esta obligación administrativa de informar para obtener confesiones involuntarias, digo, perdón, pero están por mucho vulnerando el derecho a autoincriminarse. Entonces, la autoridad no puede forzar la colaboración del investigado para construir un caso en su contra, ¿no? Bueno, me está usando mi presione con su reloj. Tenemos evidentemente la presunción de inocencia en la etapa de investigación. La presunción de inocencia pues constituye uno de los pilares del derecho administrativo sancionador contemporáneo. Este principio, que sabemos se encuentra reconocido en el 111 y el 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el 20 constitucional, en el 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, en la práctica administrativa, este principio suele ser vulnerado desde el inicio de la investigación, porque es común que la autoridad investigadora parta de una presunción de culpabilidad y exija al servidor público demostrar su inocencia. Entonces se le solicita acreditar que sí supervisó una obra, acreditar que no tuvo un beneficio indebido o que no incurrió en una omisión. Entonces lo que están haciendo es una inversión de la carga y esta inversión de la carga a veces resulta siempre incompatible con el estándar convencional. Entonces, así tenemos, como ve la referencia, por ejemplo, el caso Baena Ricardo contra Panamá, en donde la Corte estableció que la presunción de inocencia rige plenamente en los procedimientos disciplinarios, pues estos son pues, manifestaciones del ius puniendi estatal. El tribunal sostiene que la carga de la prueba corresponde al Estado y que cualquier duda razonable debe resolverse a favor del investigado. Entonces, pues la autoridad no te puede exigir, como investigado, que pruebes tu inocencia ni puede sancionarte por falta de pruebas exculpatorias. La duda razonable absuelve, acuérdense, la duda razonable absuelve y la carga probatoria recae exclusivamente en la autoridad investigadora, ¿no? Bien, otra situación que se da con cierta frecuencia entre las autoridades investigadoras, y no quiero nuevamente decir que todas, pero es que no hay forma de que el investigado tenga el acceso al expediente. Entonces, el derecho al acceso al expediente no es una constante dentro de este procedimiento porque a pesar de que es una manifestación directa del derecho a la defensa y de igualdad de armas, no en la práctica administrativa mexicana, pues este derecho suele ser negado durante la fase de investigación porque el argumento es que la información es reservada, la información es confidencial, estamos trabajando en una investigación, entonces no puede ponerse a su disposición hasta que se emita el IPRA. La Corte Interamericana, en el caso de un acuerdo contra Ecuador, declaró que negar el acceso al expediente impide ejercer una defensa efectiva y constituye una violación directa del proceso. En este caso, el tribunal concluyó que la falta de notificación escrita de los motivos de investigación
y la negativa de acceso al expediente colocaron al investigado en una situación de indefensión absoluta. Entonces, también desde una perspectiva constitucional, atendiendo al artículo 1 constitucional, obliga a la Ley General de Responsabilidades Administrativas a ser interpretada, ¿no? Perdón, obliga a la autoridad investigadora y a la autoridad administrativa en general a interpretar la Ley General de Responsabilidades Administrativas conforme a los tratados internacionales. Por tanto, aunque esta Ley General de Responsabilidades Administrativas no regula expresamente el acceso al expediente en la fase de investigación, pues evidentemente la autoridad está obligada a permitir y a garantizar esta defensa efectiva, ¿no? Bien, ya, Bien, vamos a hablar rapidísimo nada más del principio de tipicidad y legalidad estricta. Es un tema como muy recurrido en las responsabilidades administrativas. Como sabemos, el principio de legalidad exige que las conductas sancionables estén definidas de manera clara, precisa y preexistente. Y pues en materia disciplinaria, este principio tiene una dimensión reforzada por la propia naturaleza punitiva del procedimiento. No obstante que en la práctica administrativa mexicana las investigaciones a veces suelen iniciarse con conceptos vagos o indeterminados como ineficiencia, como falta de probidad, mal ejemplo, incumplimiento de funciones, y a veces pasa que no identifican el deber funcional específico ni la norma concreta violada. Estos tipos flexibles, moralizantes, dejan al investigado en una situación de indefensión, pues no puede preparar una defensa adecuada frente a imputaciones subjetivas. La Corte Interamericana, nuevamente con el caso Petro Urregoy contra Colombia, reitera que el principio de legalidad exige que las faltas disciplinarias estén definidas con suficiente claridad para permitir al sancionado prever las consecuencias de la conducta, ¿no? O sea, que sepan cuáles van a ser las consecuencias de efectuar esa conducta. El derecho disciplinario, como manifestación autónoma del ius puniendi, exige legalidad estricta y una motivación reforzada, especialmente cuando se aplican conceptos indeterminados, como suele pasar o como siempre pasa en el derecho disciplinario. Por ejemplo, Alberto Gándara advierte que los tipos abiertos solo pueden operar si la autoridad demuestra con razonamientos verificables que hay una afectación real a la función pública. También se ha manifestado la doctora Liz Padilla, que ya ha estado aquí, que ya nos habló de eso, y ha señalado que el uso indiscriminado de tipos vagos pues puede ser la puerta de entrada a arbitrariedades y pues a sanciones, ahora sí que a sanciones basadas en percepciones subjetivas y no en hechos relevantes. Y bien, para concluir, la autoridad investigadora no puede construir imputaciones disciplinarias sobre categorías, como ya lo dijimos, elásticas o moralizantes, y si el tipo disciplinario no se concreta mediante una motivación reforzada que nos vincule los hechos, el deber funcional y la norma aplicable, pues obviamente la investigación va a carecer de una base legal. La sanción, por propia naturaleza, pues va a ser inconvencional. Y en un Estado constitucional, la tipicidad, pues es un requisito formal, ¿no? Pues es la garantía que impide que el poder disciplinario se convierta en un instrumento de persecución o de discrecionalidad. Bien, yo creo que a lo mejor con todas estas posibilidad, toda esta posibilidad de infracciones y de violaciones a los derechos humanos que pudieran darse dentro de la etapa de investigación, nos valdría la pena el realizar como un ejercicio de reflexión o una autocrítica institucional para evaluar la necesidad
pues de pensar en un régimen disciplinario más completo para eliminar las prácticas que persisten en el sistema actual, pero que al final resultan incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Y bueno, por ahora, para estar ajustado el tiempo. Ya. Bien, la etapa de investigación en el procedimiento de responsabilidades administrativas pues no es un simple trámite preliminar, es el punto en donde el Estado despliega su poder punitivo y en donde con demasiada frecuencia, como ya lo vimos, se vulneran derechos fundamentales. Si esta fase se conduce sin una defensa técnica, sin un acceso al expediente, con inversiones de la carga de la prueba, con declaraciones obtenidas sin garantías o con tipos disciplinarios vagos, el procedimiento nace viciado y la sanción se vuelve incompatible con la Constitución y por ende con la Convención Americana. Entonces, bueno, bien valdría, como ya lo comentamos, hacer un ejercicio de autocrítica institucional y evaluar las necesidades de, pensemos en reformas, implementaciones de instituciones de defensorías y bueno, creo que hasta aquí. Muchas gracias, estimada doctorante Esperanza Jara, en su tema de derechos humanos en el proceso de investigación administrativa. Y quisiera abonar a lo que puntualmente nos dice la estimada doctorante, y también valdría la pena tocar el tema de la inconmensurabilidad de la prisión preventiva oficiosa, donde se viola claramente el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la presunción de inocencia, y también resaltar los puntos importantes, como bien lo documenta la doctorante, en esa visión sobre el sistema interamericano de derechos humanos y su armonización con el derecho interno, en donde ella destaca el artículo 1 de la Constitución Política y también el control de convencionalidad en relación con la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8 de la Convención Americana, y en donde la autoridad debe ser garante de los derechos humanos para tener una defensa técnica y así prevenir violaciones graves a los derechos humanos. Un fuerte aplauso aquí en la doctora. A continuación, daremos paso a escuchar al doctor Alejandro Toledo Utrera, quien es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le voy a permitir leer su síntesis curricular. Él es economista, maestro y doctor en Administración Pública, con mención honorífica. Actualmente realiza estudios de postdoctorado en Inteligencia Artificial para la Administración Pública por el INAH. Realizó el postdoctorado en Ciencias de la CEPES y el postdoctorado iberoamericano en Nuevos Retos de Gobernanza Pública por la Universidad de Salamanca. Es un alto ejecutivo en nivel nacional e internacional por la Universidad de Harvard. Cuenta con la certificación en Políticas Públicas con la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Es controlador certificado en competencias por el Instituto Hacendario del Estado de México. Actualmente es director ejecutivo de la Agenda de Futuros Posibles, así como su director en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Fue director de normatividad del TIP en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el ámbito académico es director general del Claustro Académico de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, catedrático y director de tesis de posgrados, y es articulista invitado por el Heraldo de México, autor de libros y conferencista nacional e internacional en temas de economía, seguridad nacional, derechos humanos y gobernanza. Bienvenido a ser usted, doctor Alejandro. Es un honor y orgullo tenerlo en este estudio. Un fuerte aplauso para el doctor. Por favor. Muchísimas gracias. Quiero agradecer muy cumplidamente a las autoridades, al doctor Arturo Chipuli, a los organizadores, mi querido Víctor, gracias por la invitación, a todos los que hacen uso de la voz de este presidio, pero el presidio más importante que son ustedes, a quien va dirigida este mensaje, esta reflexión, que si bien ya nos pusieron ahorita a pensar sobre el artículo 6 de la Constitución, me da pauta para hablar de lo que es la justicia digital y el acceso que se tiene para el Internet. Ayer el doctor Rodrigo Rodríguez, que está aquí con nosotros de Derecho Disciplinario, hacía una reflexión y decía en qué parte de la Ley General de Responsabilidades dice el tema de corrupción. Pues no existe, hay hechos o actos de corrupción. Entonces, creo que esta parte nos hace pensar que no es como los tipos penales. Los tipos penales son cuadrados y encuadran en una figura, pero puede ser una figura hexagonal.
Y si bien es cierto, el control de convencionalidad, pues nos da esa posibilidad de imaginar. Ahora, en la parte de reflexión cuando la doctora Jara nos hace pensar sobre el tema de la investigación, si forma parte o no del control de convencionalidad, yo diría que sí, por la parte doctrinaria, y lo hemos platicado con el doctor Víctor, que es una unidad precisamente porque es un procedimiento, aunque es previo, y justo se tiene que tener esta investigación que hacen los órganos internos de control, las entes fiscalizadores, deben de realizar este proceso justo para llamar a las personas que puedan señalar algún expediente o no, si no se le está quitando una parte de la posibilidad de poderse defender, y bien invocaron a la Convención Americana en el 8.2, que son las garantías judiciales, y el 25 también que marca el derecho a tener también una defensa técnica, que me parece muy relevante. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, traía una presentación, pero se las voy a platicar ya justo porque me pareció muy interesante. Bueno, lo voy pasando rápido, porque muchos ya lo platicaron. Bueno, antes de esto quisiera reflexionar sobre este fresco que se encuentra en Siena. Es un fresco de Lorenzo Ambrogio Lorenzetti, perdón. Y esto es la alegoría del buen gobierno. Entonces ahí estamos viendo a una persona vestida de blanco con negro, que bueno, pues digamos que es el Estado, que en su momento Hobbes lo va a representar en este famoso Leviatán. Por otro lado, a la persona de rojo que está sentada en la silla, en este trono, pues es la justicia. Entonces tiene todo el pueblo, tiene el ejército, y es el primer tratado de la gobernabilidad. Y la gobernabilidad, pues, es para concebir al Estado de justicia, de tranquilidad, de paz. Luego se habla de la gobernanza, bueno, de la gestión pública. Se ha estado hablando de los modelos de gestión pública y la nueva gestión pública. ¿Qué sucede? Que se toman algunos conceptos de la administración privada, se incorporan para hablar de un buen gobierno. Y efectivamente ya se están modelando conceptos de la administración pública, si es un derecho humano o no. Y efectivamente la Constitución de la Ciudad de México ya lo establece como tal. Entonces, no es una teoría. Justo por todos los casos de las sentencias de la Corte Interamericana que nos habló la doctora Esperanza, tiene que ver con este diseño del parámetro de control constitucional o parámetro de control de regularidad constitucional, y ahorita les voy a explicar un poquito de qué se trata. Bueno, ya hablaron de las bases, pues, los fundamentos de las responsabilidades de los servidores públicos, a todas esas personas que se reputan como servidores públicos, es toda aquella persona. Antes había una gran discusión, que lo voy a hacer muy rápido, en que si los profesores de la universidad, si algunos entes formaban parte o no de la administración pública. Sí, son servidores públicos porque el Congreso del Estado les está aprobando el presupuesto y en ese carácter se convierten en servidores públicos. Entonces esa distinción es muy interesante. Aquí están las formalidades del debido proceso, que ya también lo platicaron. Nada más las voy a dejar así como pintadas, que tenemos que tener derecho a una audiencia, que a la adecuada defensa, que también les habló del tema del artículo 20 constitucional, la oportunidad probatoria. Si bien es cierto, me tienen que el que me señala me lo tiene que probar, tengo que tener tiempo para perfeccionar mis pruebas y poderlas llevar. ¿Qué pasa? Que en la etapa de investigación, y retomo un poco lo que platicaba, resulta que muchos operadores del proceso administrativo o de la justicia administrativa lo disocian, dicen no, empieza cuando hay la afectación y cuando te llama garantía de audiencia. Entonces es una unidad que realmente tú puedes tener la posibilidad de señalar si hay un expediente, si hay alguna persona, si existe un documento, pero te están quitando esa posibilidad. Entonces, bueno, todo tiene que estar fundado y motivado. Y ahorita me voy muy rápido. Bueno, y les quería hablar un poco de la supremacía constitucional y el control de convencionalidad. Seguramente ya han escuchado el caso de Madison contra Marbury, donde se define, se empiezan a pelear ahí por un nombramiento de un juez de paz que finalmente no se lo dan. Entonces el juez Marshall
termina diciendo que no hay nada más allá de la Constitución porque utilizó una norma y solicitaba un mandamus para que le pudieran dar el nombramiento. Efectivamente, ni se lo dieron, y el juez Marshall lo que sí decidió es que no estaba contenida esa parte dentro de la Constitución. Entonces de ahí viene la supremacía constitucional que impregna a nuestro sistema. Sí. Bueno, es para que se lo aprendan, ¿eh? Es la Bueno, si no se los platico. Y resulta que, bueno, todo este proceso, como esta defensa adecuada, ya hay un caso en la Corte Interamericana, Vélez Lur contra Panamá, que justo es una persona que es retenida y no se le dan todas las oportunidades para poderse defender, y con ello, pues pierde toda la capacidad. Cuando se habla de control de constitucionalidad, bueno, lo que se busca, bueno, que todo lo que nosotros hagamos como autoridad tenga un efecto útil, es decir, esa defensa, presentar estas pruebas, nos permite tener la posibilidad de combatir ese señalamiento. El control de convencionalidad tiene dos características, es ex oficio y difuso. Y aquí el control de convencionalidad no solamente sucede en la parte judicial, también sucede en el poder legislativo. ¿Y esto cómo lo definimos? Hay una evaluación ex ante, que es cuando se diseña toda la legislación, se ve toda la norma que no se contraponga a la Constitución y se busca en otras referencias legislativas que no viole a los derechos humanos. Hay una evaluación ex dure, que es ya cuando trabajan en comisiones, y ex post es una evaluación ya cuando se tiene una política pública que sale de una ley y pasan 5 años, y cuando pasan esos 5 años ya se puede hacer una evaluación efectivamente de la norma. Bueno, esta es la idea del parámetro de regularidad constitucional. Ustedes ya saben que Hans Kelsen, bueno, nunca imaginó una pirámide, pero sí habló de la jerarquía de las normas. Nosotros lo agrupamos de esta forma. Por este lado está la Constitución, las leyes nacionales, las constituciones locales, las normas oficiales, y ese es el control de constitucionalidad. ¿Qué va a ser el control de constitucionalidad? Pues va a invalidar las normas que se contrapongan a la Constitución. Pero ¿qué pasa? Justo con los votos del doctor Sergio García Ramírez, en el caso Almonacid Arellano, contra Chile, él empieza ya a pintar, dice, bueno, también se tiene que formar parte de estas sentencias, los países tienen que ser como orientadores, y ya se empieza a perfeccionar hasta que se crea el control de convencionalidad. Y solamente, por ejemplo, cuando se firman las convenciones, y se recordarán el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que fue combatido por el Estado mexicano, y hay esta gran reforma en 2011 de los derechos humanos, pues impregna todo el sistema. Entonces, y aquí pasa otra cosa, justo en la administración pública, por una acción u omisión de un servidor público, condenan al Estado mexicano. Entonces, cada operador, cada servidor público que se reporta como tal, representamos a México en nuestro actuar. Y ahí está el caso del campo algodonero, que ahorita les haré referencia, que a estas chicas que desafortunadamente es muy triste, las asesinan y las encuentran en este campo, y hay toda una investigación. Resulta que, bueno, pues las agrupan, tienen derecho a la verdad, y resulta que sentencian al Estado mexicano, pero todavía sigue sin responsabilidades administrativas. Se les da seguimiento por la parte de la Corte Interamericana, y hay servidores públicos que cometieron omisiones. Por ejemplo, quienes en ese momento llevaban la parte judicial, pues no les dieron todo ese proceso. Por ejemplo, el caso de Florence Cassés, justo es el ejemplo, caso concreto, o el caso líder, que habla del debido proceso, ¿no? Y la presunción de inocencia. Tenían que en 35 horas comunicarse con el consulado, no lo hacen. Los detienen en la carretera de México-Cuernavaca y se los llevan a un rancho que se llama el Rancho Las Chinitas, y resulta que se creó un montaje. ¿Y quién los culpó? ¿Quién los sentenció? La opinión pública, ¿no? Entonces, justo por ese simple hecho, al violar el debido proceso y la presunción de inocencia, sale libre. Entonces, bueno, el control de convencionalidad lo que va a hacer es inaplicar las normas, como bien lo decía
la doctora Esperanza, pues, ¿qué es lo que más me favorece? A lo mejor existe una norma en temas de responsabilidades administrativas que forma parte de la convención, que no se encuentra en México, está en Guatemala, en Argentina. Entonces, de entrada, lo que tendrían que hacer doctrinalmente los contralores es hacer una revisión de qué es lo que le favorece a las personas, mandarlos a llamar, no quitarles esa etapa, porque justo tendremos que hacerles una operación. Y bueno, este sería el parámetro de regularidad constitucional, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es obligatoria, se tiene que hacer oficiosamente, desde la investigación, desde el procedimiento disciplinario, y es un control difuso, lo tiene que hacer desde el ministro presidente hasta el juez más modesto, y lo tenemos que hacer también nosotros en la oficina. Tan solo cuando damos un oficio, cuando prestamos un servicio público, si no lo prestamos con calidad, con eficiencia, eficacia, y ahí están justo en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades, el actuar de los servidores públicos, que habla de todo esto, y también en el 134 constitucional, que el Estado, pues, digamos, hablando de contrataciones públicas, tiene que hacerlo con eficacia, eficiencia, transparencia, honradez, consiguiendo las mejores condiciones al Estado. Y bueno, ya una vez, como dice el IPRA, inicio la investigación, cuando se califica y se inicia el PRAL, procedimiento de responsabilidad administrativa, pues ya tenemos nosotros los elementos, si bien no está tipificado, encuadrado como podría ser un delito penal. El tema de responsabilidades administrativas es muy difícil a veces la interpretación y encuadrar estos temas. Entonces, al quitar ciertas oportunidades y etapas procesales, y aquí este parámetro de regularidad constitucional, pues es una unidad. Ya hablaron de la defensa técnica, que justo, y este es un pequeño ejercicio de los órganos internos de control, que, por ejemplo, si me quitan una etapa, yo les puedo hacer en un escrito, solicitarle a alguien. Un día me platicaba y se reía, dice, esto nunca va a suceder en México. Y me ha tocado ver en la Suprema Corte cómo ha tirado muchos juicios, asuntos, aplicando, por ejemplo, el artículo 1 constitucional en el párrafo 4, hablando de las categorías sospechosas, ¿no? Tan solo que por raza, sexo te pueden discriminar y no te dan acceso al expediente. Y dice en uno de sus párrafos, creo que es el segundo, que todas las personas, todos los servidores públicos o todos los operadores tienen que velar por los derechos humanos. Y todas las convenciones, todos los tratados están a nivel constitucional, es decir, de la Convención Americana, es como si arrancaran las hojas y se las adhirieran estas sentencias a la Constitución. Entonces, prácticamente, no es que se quiera evadir la justicia, ni que las personas que hayan cometido una infracción no cumplan con la pena. Al contrario, se les tiene que garantizar ese debido proceso, el principio de legalidad. Tan solo hablando de temas de seguridad nacional, efectivamente nosotros podemos pedir una orden de un juez para intervenir comunicaciones. Obviamente, la prueba ilícita es preponderante y tenemos que cuidar que se haga una prueba lícita. Podemos hacerlo, nos da la orden el juez, lo podemos hacer hasta 2 veces y podemos tener información. ¿Por qué? Para poder judicializarla. Entonces, ¿qué buscamos? Información de calidad. Y hablando del artículo 6, la parte de los juicios en línea, hay sistemas, y uno de los grandes retos y desafíos que tiene, por ejemplo, el sistema disciplinario, es que pudieran platicarse los sistemas de responsabilidades con otros sistemas de otros estados y quizá de otros países para hacerlo convencional. Estamos en una era de la parte de inteligencia artificial y no es que te vaya a resolver o vaya a sustituir, pero sí va a haber algoritmos. De hecho, la UNAM va a tener próximamente un evento muy relacionado a qué va a pasar con los temas administrativos, de responsabilidad administrativa, cómo llevar un juicio a través de inteligencia artificial, y me parece una de las grandes herramientas que tenemos. No es que nos subamos a la ola, ese es un tsunami. Entonces tenemos que empatar esta parte de pensar, imaginar y co-crear un mejor México a través de las normas, velar siempre por los temas de derechos humanos y garantizando, sí, efectivamente, la tutela de ellos, que se conduzca en la parte del debido proceso y perfeccionar todo lo que existe en el sistema.
porque lo que sucedía anteriormente con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos era federal. Y ahorita lo que se busca es que con esta ley que es general, que puede estar a nivel federal, estatal y municipal, y entonces las medidas disciplinarias permiten corregir muchas de las actuaciones de todos los servidores públicos, que en teoría no tendría que suceder porque estamos ingresando al sistema perfiles como el doctor Castro Altamirano lleva en sus investigaciones el perfil del servicio público. Pues es muy interesante que hay lugares donde no puedes llegar a aprender, ¿no? Que son muy malos lugares, porque si lleva recursos financieros, materiales y todo, creo que, o el desconocimiento de la norma, no te exime de esa responsabilidad. Entonces hablaban de los temas municipales, tan solo los formatos, simples formatos, que luego los quieren cambiar o que no los cumplen. Y efectivamente, pues creo que hay una gran oportunidad. Justo el artículo 6 nos habla del tema del Internet, que tenemos derecho a al Internet. ¿Por qué? Para cerrar estas brechas, y la justicia digital pues ya es un hecho, sucede en el Poder Judicial de la Federación, y los invitaría a que pues pudieran utilizarlo a través de sacar su firma electrónica avanzada, que es la FIDEL, para que puedan hacer promociones. Y nada, pues agradecerles la oportunidad de poder conversar y escuchar a grandes personalidades esta tarde, y me siento muy agradecido. Estaré muy atento a sus preguntas y comentarios. Gracias. Fuerte el aplauso para el doctor Alejandro Toledo, muy buena cátedra en conferencia, y resaltar lo que les comenta sobre el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio pro persona, y también los casos de Rosario Badía Pacheco, caso Campo Algodonero, las garantías del debido proceso que están establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, también el principio de legalidad, y pues muchas felicidades, doctor, por su tan destacada participación. Quisiera destacar la presencia de un gran amigo y aliado de este instituto, del doctor José Guadalupe Altamirano Castro, quien es investigador del Colegio Veracruz, y también les voy a decir un fuerte aplauso para el doctor Altamirano. Destacar la presencia de los alumnos y alumnas de la quinta generación del doctorado de Derecho, al maestro Alejandro, también a esta Margarita que está aquí por momentos. Fuerte aplauso también para los compañeros del doctorado. Por último, para cerrar con broche de oro tan relevante evento académico, tenemos la disertación del doctorante Víctor Manuel Hernández Villar. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Sistema Penal por la Universidad de Jalapa, maestrante en Gobierno en el Colegio de Veracruz, diplomado en Sistema Nacional Anticorrupción por la Secretaría de la Función Pública y doctorando en Derecho por este instituto. Se ha desempeñado como servidor público del Poder Judicial del Estado de Veracruz, abogado litigante especializado en Derecho Administrativo y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y servidor público de la Contraloría Penal del Estado. Tiene uso de la voz por no más de 20 minutos. Y gracias por la organización de este evento, estimado maestro Víctor Villar. Gracias, estimado amigo maestro Sandro, por la amable presentación, igualmente por aceptar la moderación del presente evento. Quiero agradecer también al doctor Miguel Arturo Chipoli Castillo por las facilidades que nos brinda siempre a los estudiantes del doctorado de compartir estos espacios y de expresar ideas con la comunidad estudiantil, con las personas que nos siguen a través de las redes sociales y obviamente pues con los profesionales del derecho que hoy nos acompañan. Es un gusto para mí estar el día de hoy acompañado de amigos que nos siguen a través de redes sociales, de los que se encuentran presentes en el auditorio y de quienes me acompañan en la mesa. A todos les agradezco mucho su disponibilidad y su atención, además de excelentes profesionistas, en lo personal grandes amigos. Entonces les agradezco mucho su participación. Si quieren por ahí mi presentación les agradeceré. Ya hemos platicado a lo largo de estas charlas respecto de generalidades previas en la fase de investigación. La doctora Esperanza nos comentó algunos tópicos relevantes en materia de investigación administrativa. El doctor Alejandro de los derechos convencionales y constitucionales que están en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Y yo quisiera compartir con ustedes unas ideas en torno a los medios de impugnación que tenemos presentes en el sistema disciplinario administrativo.
Bueno, para responder a la pregunta, ¿qué medios de impugnación tenemos en materia disciplinaria administrativa? Mi principal respuesta sería, como nos atribuyen a los abogados, pues depende. Depende de qué procedimiento estemos hablando, porque en materia disciplinaria administrativa abarcan competencias electorales del Poder Judicial y de las entidades pertenecientes a la administración pública estatal y federal. En este caso, nosotros nos hemos enfocado, y será el motivo de mi presente participación, en la administración pública, pero bueno, por ponerles un ejemplo, traje a colación este cuadro referente a las faltas cometidas dentro de los poderes judiciales en comparación de las faltas administrativas cometidas en la administración pública, porque los medios de combate en contra de las sanciones son diversos. Por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación, conforme a su reciente reforma constitucional, tenemos que si tú eres sancionado por una falta administrativa no grave, la autoridad sustanciadora y resolutora lo será el órgano de administración judicial, por las competencias que se le han dotado constitucionalmente, precisamente derivado de esta reforma que ya todos conocemos. El medio de impugnación que tú puedes hacer valer en contra de estas determinaciones es el recurso de revisión, que se encuentra previsto en su propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Las entidades federativas han hecho lo propio a través de las leyes orgánicas de sus poderes judiciales locales. Por otro lado, si hablamos de la administración pública federal, o en este caso estatal, el recurso de revocación en términos de la ley general es el medio de impugnación idóneo para combatir las sanciones relativas a faltas administrativas no graves. Como bien nos adelantaban los ponentes que me antecedieron en el uso de la voz, a veces resulta complejo para los particulares, en primer plano, ubicar qué norma es la que me están aplicando en mi procedimiento disciplinario administrativo. También para los abogados litigantes, y es por eso que la especialización en el sistema pues resulta relevante, tanto en las fases de investigación como de sustanciación. Porque bueno, vemos que hay dos recursos que no se parecen en nada, que se rigen por normas totalmente diferentes, pero que derivan de una misma ley general en materia de responsabilidades administrativas. En este caso, tratándose de la Administración Pública Federal, el recurso de revocación lo resuelve la misma autoridad. Hablando del órgano de administración judicial, lo resolverá el pleno de dicho órgano de administración. Si ustedes hacen una consulta a cómo funcionan los órganos de administración judicial, verán que funcionan en comisiones y como segunda instancia, en tratándose de faltas no graves, el pleno de dicho órgano es el que resuelve los medios de impugnación respectivos. En la administración pública estatal y federal, por definitividad, debes de agotar medios de impugnación ordinarios, como es el recurso de revocación, para poder abordar después la instancia del juicio contencioso administrativo. Esto no siempre ha sido así. Anteriormente, los particulares sancionados podían optar en promover revocación o irse directamente al juicio contencioso, básicamente porque no le veían una finalidad al recurso de revocación, porque quien lo resuelve es la misma autoridad que te está sancionando. Entonces, vaya, a ningún fin práctico veían hacer valer agravios en contra de la resolución impugnada, cuando la autoridad pues ni tomó en cuenta tu escrito de comparecencia a audiencia inicial. Lamentablemente se ha emitido jurisprudencia, insisto, es un poco lamentable, porque bueno, se nos menciona que por definitividad debes de agotar este medio de impugnación. Ya sabemos que la autoridad muy posiblemente te lo vaya a reiterar con las mismas consideraciones que le sirvieron para sancionarte en primera instancia, hablando de la administración pública federal y estatal, pero bueno, ya después de ello tienes la oportunidad de acudir al juicio contencioso administrativo. Deben saber además que bueno, el Poder Judicial federal y estatal en las entidades federativas estipulan sus propios medios de impugnación precisamente porque así lo señaló la reforma constitucional. La reforma constitucional establece que será mediante acuerdos generales que tanto el Tribunal de Disciplina como el órgano de administración dispondrán cómo se desarrollarán sus procedimientos disciplinarios administrativos. Aquí les traje un ejemplo de un acuerdo general emitido por el órgano de administración judicial del órgano del Poder Judicial de la Federación, en donde nos habla que precisamente el medio de impugnación idóneo, en tratándose de faltas no graves, será el recurso de revisión. La duda sería qué recurso de revisión, porque propiamente la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación no encontramos una sustanciación, trámite, resolución de este recurso de revisión, por lo cual podría ser factible pensar que se refiere al recurso de revisión que establece la ley general, pero la ley general no dispone en lo absoluto este procedimiento, entonces queda un poco la duda referente a qué recurso es el que se refiere, ¿no? Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero bueno, existen varios puntos discordantes entre las leyes orgánicas de los poderes judiciales estatales y de la Federación
respecto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Un ejemplo que no es el caso el día de hoy, pero se los quise traer a colación, es precisamente que, hablando de la caducidad de la instancia, que es un derecho que opera en favor de los servidores públicos sujetos a un procedimiento disciplinario, se nos menciona que no podrá transcurrir más de 6 meses sin actividad procesal, porque ello traerá como consecuencia la caducidad. La caducidad es una figura que obviamente tutela pues, la certeza jurídica de un presunto responsable, en que no estará sujeto a un procedimiento de responsabilidad que dure 2 años, sino que se le resolverá en un plazo pues, razonable. Sin embargo, en el Poder Judicial Federal se le añadió un apartadito más respecto de la Ley General y se nos menciona que la caducidad se va a interrumpir si el servidor público investigado se encuentra de vacaciones o de licencia y no lo podemos emplazar. Entonces, pues bueno, dicen, si no lo puede encontrar, pues hasta que lo encuentre se interrumpe la caducidad, ¿no? Entonces, vaya, es un candado para las autoridades sustanciadoras, pues muy oportuno, pero en perjuicio del presunto responsable, ¿no? Si aplicamos el control convencional y el principio pro persona del que nos habla el doctor Alejandro, resulta claro que norma le sería más benéfica al servidor público sujeto a un procedimiento, aquella que me pide menos requisitos y que me da mayor certidumbre jurídica respecto de la figura de caducidad, ¿no? Si no me logran notificar o demás, si mi vecino dice que yo estoy de vacaciones, pues entonces se suspende la caducidad hasta que te encontremos, pues resulta algo un poco complicado de creer, ¿no? Y bueno, el objeto del recurso, hablando precisamente del recurso de revocación, es combatir las consideraciones de las resoluciones impugnadas que se consideran incorrectas, combatir los argumentos relativos a la existencia de responsabilidad, por supuesto, los vicios del procedimiento a que nos hacían en relación el doctor Alejandro y la maestra Esperanza, ya sea en la fase de investigación o en la fase de substanciación. Fíjense que uno de los vicios del procedimiento que tanto el TRIJAEB en nuestro estado como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa han acogido últimamente es precisamente el relativo al interrogatorio que se les realiza a los presuntos responsables en la fase de investigación. Se menciona que las atribuciones de las autoridades investigadoras sí pueden ser factibles relativas a pedirle información, pero no a interrogarlo, porque obviamente ello pues rompe con el debido procedimiento en relación a que no es informado de forma previa del motivo de la diligencia, a su derecho a no incriminarse, a hacerse acompañar por un licenciado en Derecho y demás. Entonces, punto bueno para las fases de investigación y respecto a estos vicios del procedimiento. Obviamente la valoración de las pruebas y que la sanción que te impusieron esté debidamente graduada. Para graduarte una sanción, como todo acto de autoridad fundada y motivada, deben de señalar obviamente las condiciones materiales de ejecución de la sanción, tu antigüedad en el servicio, si eres reincidente eventualmente o no, y demás. Fíjense que precisamente el encuadre de la conducta que esté expresamente previsto en la norma se conoce tanto penal como administrativamente como el principio de tipicidad en su vertiente de taxatividad. Nos menciona que este principio es relativo a la norma penal, pero también aplicada, por supuesto, a las infracciones y sanciones administrativas, en tanto también representa una facultad punitiva del Estado, como es imponerte unas sanciones. Hay quienes piensan que obviamente el derecho penal representa un nivel de protección más amplio por el hecho del tipo de sanciones que imponen, pero yo coincido lógicamente que el derecho administrativo sancionador, al inhabilitarte, al privarte de tu derecho humano al trabajo, a la honra y a la imagen personal, pues como lo ha señalado también la Corte, se encuentra bajo este margen de protección y los principios normalmente atribuidos en las normas penales los hace suyos en los procedimientos disciplinarios administrativos. Fíjense que aquí no se alcanza a ver muy bien, pero les traje un ejemplo de un caso en el cual no se acredita propiamente el principio de tipicidad. Dice una observación que se determina responsabilidad administrativa atribuible al ciudadano X en razón de que durante su gestión en el ejercicio revisado celebró el contrato 25, deliberado del proceso de licitación simplificada número 15, en el que se observa que la empresa adjudicada y una de las participantes se encuentran vinculadas por un mismo socio o asociado, contraviniendo con su actuar diversas disposiciones legales aplicables. Así lo resuelve una autoridad resolutora en materia disciplinaria. De la simple lectura del razonamiento, pues nos surgirían varias dudas. En primer lugar, si en el procedimiento disciplinario se aportaron los documentos que consisten precisamente en el contrato celebrado, en la licitación, o si simplemente lo parafrasea del contenido de una observación de un ente fiscalizador. También nos menciona que la empresa adjudicada y uno de los participantes se encuentran vinculados.
debería de precisarnos qué empresa fue la que ganó, qué participante se encuentra vinculado con ella y cómo comprueba esta vinculación, quizás con las actas constitutivas, pero insisto, esto forma parte de la debida fundamentación y motivación. Y nos dice finalmente, para cerrar con broche de oro, violentando con su actuar las disposiciones legales aplicables. ¿Cuáles? Pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, en este caso, las disposiciones legales que resultaran al caso concreto, imagínatelas, y esas fueron las que transgrediste, ¿no? Entonces, bueno, aquí es la importancia nuevamente de la importancia de fundamentar y motivar debidamente las resoluciones administrativas. A veces las autoridades administrativas, si uno pone en contraste respetuosamente, no todos los casos, pero vaya, una resolución emitida por un órgano jurisdiccional y una resolución emitida por una autoridad o unidad resolutora administrativa, es una diferencia muy grande. Y dices, ambas me están restringiendo un derecho humano al trabajo en la misma magnitud, pero una está mucho más fundamentada que otra, porque una está hecha con un formato, nada más le cambiaron datos, y la judicial obviamente sí está bien fundada y motivada, ¿no? Entonces, vaya, es la importancia de que los operadores del sistema, autoridades administrativas, pues en este caso, no solamente respeten los derechos humanos de los justiciables, sino que también pues emitan resoluciones que estén fundadas y motivadas. Un punto que me llama mucho la atención y que quise compartir con ustedes es el relativo a la ejecución de sanciones tratándose de faltas no graves. Fíjense que si ustedes son sancionados por un procedimiento disciplinario administrativo en la administración pública estatal o federal por una sanción de tipo no grave, la sanción, por decir algo, vamos a imaginarnos la inhabilitación, que puede ser la máxima de 1 año, se va a ejecutar de inmediato por parte de la autoridad sancionadora. Quiere decir que si un amigo del doctor Alejandro está trabajando, pues mañana le llega su oficio, ¿sabes qué? Estás inhabilitado. Oye, pero es que todavía está transcurriendo el término para que yo intervenga mi recurso de revocación. Pues qué bueno, pero como la ley me faculta a separarte de inmediato, las sanciones administrativas se aplican de forma inmediata. Oye, pero mi derecho humano a acceder a un recurso efectivo, que revise el actuar de las autoridades, recordemos que todavía después de la revocación me sigue el juicio contencioso administrativo. Bueno, esta porción de la ley general establece la posibilidad de que las sanciones se lleven a cabo de inmediato. Si el día de mañana, después de tu juicio contencioso, de tu recurso de apelación, resulta que eres inocente, bueno, pues entonces en ese caso te ofreceremos una sincera disculpa, pero en este momento vas a permanecer inhabilitado para desempeñarte en el servicio público. Te vas a ser inscrito en el registro de servidores públicos sancionados y obviamente pues ello riñe con múltiples principios, comenzando por el derecho fundamental al principio de presunción de inocencia de que nos hablaban nuestros ponentes. El principio de presunción de inocencia como regla de trato tanto procesal como extraprocesal, y que obviamente me da mi derecho a que se me demuestre plenamente mi participación y que no se me determine como responsable hasta que una sentencia no sea causada ejecutoria. En este estadio procesal, una autoridad administrativa te puede sancionar con fundamento en el 222 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas sin que hayas agotado tus medios previos de defensa. Entonces, vaya, es una situación que quise traer a colación. Vale la pena su análisis y eventualmente considerar si hay algún pronunciamiento respecto de su inconstitucionalidad o no. Y ello será obviamente bajo algún supuesto de amparo contra normas, ¿no? En su carácter aplicativo, pero bueno, obviamente es un punto a considerar porque precisamente se consideraría como un retroceso al principio de presunción de inocencia. Y bueno, en tratándose de las faltas graves respecto a los medios de impugnación, también depende qué autoridad te la emita. En el caso, por ejemplo, de las faltas graves que sanciona el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, este tribunal, por su ley orgánica, como el doctor Alejandro lo sabe muy bien, tiene una sala especializada en materia de responsabilidades, que es la autoridad resolutora en tratándose de faltas administrativas graves. Si te emite una sanción, tú puedes tener al alcance el recurso de apelación en contra de esa sanción del Tribunal Federal por medio de su sala especializada. Y el Tribunal Federal se compone de una sección tercera, que es la que revisa los recursos de apelación y es la que se encarga en segunda instancia de resolver la existencia o no de las faltas administrativas graves. Caso distinto es que tú fueras sancionado por una autoridad, vamos a decirlo por poner un ejemplo, el órgano interno de control de Pemex. Tú eres sancionado como autoridad resolutora y bueno, en este caso promueves recurso de revocación porque es una falta no grave
acudes al mismo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero él no te está juzgando ya como autoridad resolutora de faltas graves, sino como tribunal contencioso, porque hace esta función dual, hace una función específica en materia de responsabilidades y por otro lado una función revisora en materia de contencioso administrativo. Es por ello que los medios de impugnación que se deben presentar en ambos escenarios son distintos. En el primero de ellos, como yo lo mencionaba, admite apelación, en el segundo de ellos admite revisión. Había tribunales colegiados del primer circuito en la Ciudad de México que se confundían un poco respecto de esto, decían, oye, es que te le está emitiendo la sanción del tribunal, ¿qué medio de impugnación es el idóneo? Y ello dio origen a esta tesis de jurisprudencia que nos menciona que la revisión fiscal y la revisión, si bien se llaman igual, pero bueno, ubican supuestos diferentes porque uno se encuentra previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el otro, pues obviamente la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Entonces, bueno, ello forma parte de este sistema de ejecución de sanciones. Como punto final para terminar esta intervención, pues quisiera mencionar y destacar sobre todo, pues que como lo señalan los derechos humanos, se deben realizar siempre bajo una interpretación conforme y progresiva. En este caso, el derecho disciplinario ha hecho esfuerzos constantes por atraer los principios aplicables a los sistemas penales, pero vaya, por parte de las autoridades administrativas, no todas, con sus honrosas excepciones, estos principios se ven a veces vulnerados. Como lo mencionaba el doctor Alejandro, desde darme el acceso, obviamente, a mi expediente de investigación, si ya me ejerciste un acto de molestia de los del 16 constitucional, saber las razones por las cuales se me está investigando, a que yo pueda propiamente ofrecer pruebas, ser oído y vencido en una audiencia, que se me respeten mis garantías. Inclusive vemos también la incorporación de la figura del defensor de oficio, para cuando no tengas, obviamente, un abogado defensor, se te debe de proporcionar uno. Pero también, bueno, recientemente se han emitido criterios que señalan que si en la audiencia no tienes defensor y no lo pediste, pues tampoco es un derecho que has perdido por el hecho de no haberlo solicitado. Entonces queda mucho campo por trabajar, obviamente, en materia disciplinaria administrativa. Por eso es que la capacitación y obviamente la impartición de estas conferencias se consideran de relevancia. Y bueno, me da mucho gusto que nos acompañen en el auditorio, pues obviamente, pues muchos jóvenes, estudiantes de licenciatura, porque ellos en un futuro no muy lejano van a ser los operadores de las autoridades administrativas y seguramente bajo nuevos enfoques, bajo nuevos parámetros, podrán llevar a cabo estos procedimientos de una mejor manera en beneficio de los justiciables, ¿no? Porque al final del día el procedimiento disciplinario en su sede administrativa sigue siendo un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que termina en sanciones. Entonces, para una persona, como lo mencionaba el doctor Alejandro, el ser separado de su fuente laboral, el ser obviamente molestado en su persona, afecta una grave afectación. Fíjense que precisamente hace unos días, precisamente el día de ayer, el Congreso del Estado sacó un exhorto para que las autoridades de los órganos internos de control inicien sus registros ante un sistema que todos ustedes saben que se llama la Plataforma Digital Nacional, Sistema 3. Esta plataforma nacional es un registro nacional de servidores públicos sancionados por resoluciones administrativas que ya están firmes. Entonces, la finalidad de todo esto pues, es garantizar el buen servicio del servicio público, que si un servidor público se encuentra sancionado por una sanción administrativa que ya sea definitiva, que ya haya causado estado, entonces aparezca en esta plataforma para que pues no sea en este caso empleado o contratado en la administración pública, buscando precisamente salvaguardar el servicio, porque ese es otro aspecto muy importante. Si tú eres oído y vencido en un juicio, pues entonces ya se demostraron obviamente los elementos de tu responsabilidad y no eres idóneo para prestar un servicio en el sector público si así se ha determinado, previo a los medios de defensa que tú hayas hecho agotar. En el estado de Veracruz sacó un acuerdo precisamente del que les hablo, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el día de ayer en la Gaceta del Estado, y bueno, por este acuerdo se exhorta a las autoridades administrativas a que si ya tienes registro de sanciones, lleves tus documentos y obviamente te registres ante este sistema para alimentar la plataforma nacional. Ahí vienen todos los sistemas anticorrupción de los estados y en este caso también nosotros como entidad federativa de Veracruz nos sumaremos a ello pues para alimentar la base de datos nacional. Insisto respecto de sanciones que ya hayan sido juzgadas y que se encuentran firmes. Por el momento sería lo que tengo que aportar. Les agradezco de todos modos a todos ustedes su participación y su interés. Y bueno, pues quedo atento a cualquier situación respecto de sus comentarios y muchas gracias.
Uso de tiempo, señor maestro Víctor. Muchas felicidades, excelente disertación. Por consiguiente, quisiera preguntarles al micrófono, según integrante de este foro o este auditorio, quisiera plantear alguna pregunta a los disertantes, a los ponentes. Adelante. Allá. Y eso. Por favor, no vi. La mano. Allá atrás. Gracias, muy buenas tardes. Respecto del procedimiento, después del medio de impugnación del recurso de revocación, cuando se va al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la ley orgánica establece que conocerá la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas. Sin embargo, como tal, está enfocada a las faltas graves. Mi duda es, ¿quién conoce de ese procedimiento? ¿La sala especializada, como lo dice la ley orgánica, o lo mandan a una sala regional? Muchas gracias por su amable intervención. Sí, es una interpretación que obviamente en el texto de la ley así lo dice tal cual, ¿no? Se remitirá de inmediato e inclusive un informe a la sala especializada para que resuelva el medio de impugnación que corresponda. Hay una tesis de jurisprudencia que les voy a compartir en este momento en el chat, emitida por la entonces segunda sala de la Suprema Corte, en donde nos dice que a pesar de que la ley sí expresamente refiera que se remitirá al tribunal y que él será el que resuelva, que en realidad quien debe de resolver es la propia autoridad que emitió la resolución, lo cual en su momento a mí me pareció también un poco raro, porque obviamente pues la naturaleza del recurso desde mi perspectiva sería que el tribunal autónomo y jurisdiccional resolviera el medio de impugnación, pero en tratándose específicamente del recurso de revocación, sí resolverá propiamente la misma autoridad que te emitió la resolución, la unidad de responsabilidades en la administración pública federal o estatal que emitió la sanción, es la misma autoridad que resuelve la revocación. Por eso en mi intervención hablaba yo de la practicidad o no de este recurso, porque yo sé que obviamente la autoridad difícilmente va a variar su resolución por el hecho de que yo le diga estuviste mal. Sin embargo, vaya, lo han hecho valer así como parte del principio inclusive de definitividad antes de ir al juicio contencioso administrativo. Entonces, si usted impugna vía nulidad esta resolución, usted estará combatiendo ya no la resolución primigenia, sino su resolución impugnada, será la resolución recaída al recurso de revocación fulanito de tal. Y como consecuencia, si le llegan a dar la razón, tendrá como efectos que la resolución primigenia se anula también. Entonces, estas son facultades que ejerce el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el TRIJAER en el ámbito estatal, pero como autoridad revisor en materia contencioso administrativa, ya no como autoridad resolutora en materia de responsabilidades, porque lo que se combate en este caso en la vía contenciosa es la nulidad propiamente de la resolución, pero ya no el tribunal resolverá como si fuera de su competencia en las hipótesis previstas por el 209 de la Ley General en tratándose de faltas graves. El tribunal solamente resolverá respecto de las faltas graves cuando así lo haya calificado el órgano interno de control. La autoridad en las unidades de participación del Estado celebrará hasta la audiencia inicial, después turnará el expediente al tribunal correspondiente y el tribunal, conforme nos establece claramente el 209 de la Ley General, emitirá una resolución. Pero son dos intervenciones del tribunal que a veces se confunden porque, como yo lo decía, el tribunal resuelve en dos casos, resuelve por las graves y resuelve en vía de nulidad. En el ejemplo que usted me pregunta, está resolviendo el tribunal en vía de nulidad porque su resolución impugnada es la recaída al recurso de revocación. Sería una sala de facultad. En este caso sería la sala competente, hablando por ejemplo de materia estatal, dependiendo de dónde sea la autoridad que emitió la sanción. Puede ser la autoridad sala regional centro, sur o norte, en materia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también dependiendo de dónde haya sido la emisión de su resolución, conforme a la ley orgánica, es la sala regional que le corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si fue aquí en Veracruz es la sala Golfo, pero dependiendo también en qué entidad federativa se haya emitido. A diferencia de las faltas graves, en cuyo caso la competencia exclusiva recae en la sala especializada en materia de responsabilidades del mismo Tribunal Federal. De ese lado yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué sucede si el procedimiento disciplinario administrativo no emite una resolución debidamente fundada y motivada? Y la segunda es, ¿por qué es tan importante que en el procedimiento de responsabilidades administrativas se garantice la resolución fundada y motivada conforme al artículo 16 de la Constitución
¿Y qué consecuencias tendría su ausencia para el debido proceso? Muchas gracias de nueva cuenta, licenciada. Antes de darle el uso de la voz a mis compañeros, bueno, desde mi perspectiva, la importancia de que todo acto de autoridad se encuentre debidamente fundado y motivado es que no se cometa una violación en mi esfera jurídica, en mis derechos humanos fundamentales, como el derecho a la imagen, a la honra, al trabajo, sin que previamente la autoridad me haya expuesto las razones claras por las cuales considera que yo fui responsable. En este caso, si tú determinas que yo tengo una responsabilidad, dime con qué medios de prueba vinculados con la acusación que se me hizo se demuestra propiamente esta responsabilidad plena, ¿no? No basada solamente en indicios o en presunciones, sino en pruebas plenas que hayan sido desahogadas en el procedimiento, que hayan sido obtenidas sin violaciones a derechos humanos, y entonces que se determine por ello mi plena responsabilidad, no con base obviamente en las administraciones en las que yo había trabajado o en el puesto que yo había desempeñado, sino que se compruebe plenamente pues mi participación. No sé si mis compañeros quisieran abordar. Comentar justo el instrumento, por ejemplo, de la ley de amparo, en dos etapas. Si hay una acción o omisión de algún servidor público que ya me esté imputando alguna responsabilidad previo a que exista todo el procedimiento administrativo, ejerceré esa parte de derechos humanos motivando en la ley de amparo. Por eso creo que es algo muy importante que hay que rescatar. Desde que uno está en un inicio de un procedimiento administrativo, siempre hay que decirle a la autoridad la violación de los derechos humanos que está cometiendo la autoridad y por qué está sucediendo. Y en este caso, si está violando el principio de legalidad, si a lo mejor ellos presentaron pruebas ilícitas o no me dan la presunción, no es presunta responsable, tal, sino te dicen la responsable. En ese momento no es el fondo, es la forma, entonces lo podemos combatir en el amparo indirecto. Pero si ya justo hay una sentencia definitiva y la podemos recurrir y vamos al amparo directo, vamos a combatirla con las mismas violaciones a los derechos humanos, y justo la ley de amparo también lo prevé en materia de derechos humanos. Todo tiene que estar fundamentado y motivado, principalmente para lo que nos comentaba la doctora Esperanza, ¿no? Este principio de supremacía constitucional. Pero tendríamos que expulsarlos y a lo mejor me tendría que proteger el Estado con este control de convencionalidad, justo porque forma parte, todo en materia de derechos humanos, forma parte de la Constitución. Entonces no hay nada más que el parámetro de regularidad constitucional. Y muy interesante la pregunta. Quisiera yo nada más aportar algo muy rápido. Justo por ello también tiene que ser importante o es importante que estén establecidos para todas las personas servidoras públicas los procesos de entrega-recepción, porque ya hablándolo en lenguaje como del día a día, ¿no? Si yo ejerzo un cargo y después me piden la renuncia, pues yo tendría que, pasar por un proceso de entrega-recepción, porque eso es lo que pasa con los servidores públicos cuando salen de los cargos públicos. No se pueden llevar la documentación, no pueden llevar soportes documentales. Entonces, de alguna manera hay como un estado de indefensión en decir, ¿por qué me estás pidiendo cosas que tú tienes? ¿No? ¿O por qué estás armando ahí situaciones cuando tú eres el que las resguardaste, cuando tú eres el que las tiene? Pero si uno deja, a lo mejor a veces es exagerado, pero si uno deja en el procedimiento de entrega-recepción, hablando de ese proceso en específico, inclusive impresiones de pantalla de la computadora donde dejaste las carpetas y dejaste los archivos y demás, ¿sí? O sea, pensando en el tema de la documentación y el principio de legalidad, no tendría por qué haber algún inconveniente, porque ustedes se tienen que llevar sí o sí una copia del acta de entrega-recepción y anexos. Entonces, ese podría ser, digamos que información o documentación que podrían incorporar a su defensa para decir, hey, espérame, no tienes la razón, puesto que en el proceso de entrega-recepción yo dejé establecido y hay testigos que así digamos que lo firmaron, ¿no? Lo acreditaron. Entonces digo, mi ejemplo es más como un poco de lenguaje ciudadano, pues, o sea, de qué podríamos hacer como servidores públicos, y obviamente pues ya después vendría la impugnación y todo lo demás, pero desde abajo, ¿no? O sea, ¿cómo me puedo proteger desde el inicio? Pues en mi proceso de entrega-recepción y documentando todas las acciones que yo haga, ¿no? De acuerdo a las funciones y atribuciones que establezcan los manuales, reglamentos. Por eso la importancia de conocer hasta dónde puedes llegar como servidor público, ¿no? Sí, ¿hay más? ¿No? Nada más abonar un poquito a eso que acabas de decir, justo para rematar.
La mejor forma, si se llegan, sustraen algún documento y luego lo presentan en un procedimiento administrativo, es una prueba ilícita. Y también sustraer documentos oficiales ya se configura no solo administrativo, sino corre por la vía legal. ¿Quieres obtener la información? Les sugiero, entreguen todo digitalizado en un CD, en una USB, y se entrega a las 4 partes. Una se la queda el contralor, otra el servidor público entrante, el otro el saliente, y las puedes invocar, aunque puedes presentar copias simples. Si es importante solicitar a la dependencia que te dé las copias certificadas para que tengan ese valor probatorio. Pero muy interesante lo que acaba de comentar la maestra Saúl. Muchas gracias. Como penúltimo punto de nuestro programa, para finalizar esta mesa 3, tenemos la entrega de las constancias. A continuación daré lectura de una de ellas y entregaré a los diferentes ponentes. La Universidad de Veracruzana, a través del Instituto de Estudios Jurídicas, otorga la presente constancia a la maestra Elizabeth García Villa por su destacada participación como ponente en la mesa 3, tópicos de relevancia en materia de responsabilidades administrativas, realizada en el marco del evento Gestión Pública, Archivos y Responsabilidades, Enfoques Jurídicos Actuales, realizado en el auditorio Héctor Feliz Zamudio del Instituto de Estudios Jurídicas de la Universidad Veracruzana, del día 12 de febrero del 2026. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa de Veracruz, a 12 de febrero del 2026, signa el doctor Arturo Miguel Chipuli, el director de este instituto. Un fuerte aplauso para la maestra. De igual forma, se le entrega la constancia a la maestra Esperanza Herrera, doctorante de este instituto. Muchas felicidades. Conferencista de lujo, al doctor Alejandro Toledo Otero. Fuerte el aplauso, por favor. Y por último, al maestro Víctor Manuel Fernández. Fuerte el aplauso. Invito a las ponentes tomen asiento, por favor. A nombre de nuestro director, el doctor Arturo Miguel Castillo, director de este instituto, le damos la cordial bienvenida a la doctora Josefina Bello Jiménez, quien dará las palabras de clausura de este evento. Fuerte el aplauso para ella. Bueno, pues muy buenas noches tengan todos. Gracias a quienes se dieron cita en este auditorio Héctor Feliz Zamudio, así como a quienes nos siguieron a través de redes sociales. Invitamos a los ponentes a que consulten las preguntas porque también hubo una gran cantidad de, pues de gente pidiendo información y esto es muy interesante, cómo las redes sociales democratizan el conocimiento, permiten a cualquier persona acceder y adentrarse en este caso en el ámbito del derecho. Ha sido una jornada muy exitosa de 2 días, donde iniciamos realmente con las bases, el tema del archivo, tópicos conexos que nos iban encaminando hacia pues, temas de responsabilidad que se tocaron desde ese punto. Posteriormente vimos temas de derechos humanos conexos en el ámbito administrativo que también ya iban encaminados a temas de responsabilidades y bueno, hoy de manera puntual nos hablaron de manera innovadora y también de manera, con un lenguaje también lo agradecemos, accesible para hacer el conocimiento propio a la ciudadanía. Realmente el derecho, si lo dejamos en papel, si lo dejamos a los eruditos, ¿no? Como los que tenemos aquí, pues no trasciende. Eso tiene que ir a la sociedad para hacerlo efectivo. Pues no me queda más que agradecer a quienes, de manera general, a nombre del doctor Chipuli Castillo, director de este instituto, y de manera generosa los colegas, los académicos, servidores públicos y los alumnos de la 5ª generación nos comparten sus conocimientos y trascienden a través de redes sociales pues precisamente a la sociedad. Agradecemos la participación de quienes nos acompañaron en modo presencial
y sin duda quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Bueno, pues sin más, damos las gracias y concluimos esta jornada que fue muy exitosa. Gracias a todos.